Es difícil de creer, pero hubo un tiempo en que la gente pagaba mucho dinero solo para ver a otras personas con alguna deformidad, sin vergüenza, culpa, ni ningún tipo de humanidad. Los espectáculos secundarios, o lo que brutalmente llamaban freak shows, eran la parte sombría del circo, donde las condiciones médicas extrañas se convertían en boletos y las rarezas humanas en puro negocio. En el video de hoy, nos sumergiremos en la vida de 15 fenómenos de circo que no creerás que realmente existieron. Número 15. Joan Wisnand. Joan nació en 1923 sin brazos, pero nadie que la viera en vivo pensó que los necesitara. Criada en Red Fork por padres que rechazaron la lástima, Joan aprendió pronto a enfrentar la vida con los pies por delante. Podía enhebrar agujas, cepillarse el cabello, rebanar comida y lavar platos más rápido que la mayoría con 2 manos. Sus padres nunca dejaron que el mundo la definiera. Pero cuando encontró la música, todo cambió. Joan entrenó sus dedos de los pies para rasguear y estirarse por los trastes hasta que el sonido brotaba, honesto y vivo. Tocó en ferias del condado y luego en Ripley's Believe It or Not. El público acudía por la rareza, pero se silenciaba al segundo en que ella tocaba, porque no era un truco. Era arte. Joan falleció en 1998, recordada no por lo que le faltaba, sino por lo plenamente que vivió, llenando cada habitación con un orgullo y una música que nadie olvidaba. Número 14. Chang y Eng Bunker. Chang y Eng nacieron en 1811 en lo que hoy es Tailandia, unidos por el esternón con una banda de cartílago. Aunque sus hígados estaban conectados, funcionaban bien. Los gemelos iniciaron su gira en 1829 bajo el promotor Robert Hunter, atrayendo a multitudes asombradas que nunca habían visto hermanos unidos. Cuando el contrato terminó, ellos tomaron el control, pasando de fenómenos de circo a hombres de negocios. Compraron tierras en Carolina del Norte, se hicieron ciudadanos estadounidenses y se casaron con las hermanas Adelaide y Sarah Yates. Juntos tuvieron 21 hijos. Su historia no se basó en el espectáculo, se basó en el coraje, en forjar una vida plena en un mundo que solo quería mirar. En 1874, Chang murió mientras dormía. Un médico corrió para separar los cuerpos, pero Eng murió 3 horas después. Su molde de yeso y su hígado preservado están hoy en el Museo Mutter. La frase gemelos siameses existe por ellos, como hermanos, esposos y hombres. Número 13. El esqueleto original. Lo llamaban John Coffey, a veces James, pero detrás del alias estaba un hombre que casi se desvanecía en piel y huesos. Criado en Pica, era un niño normal hasta que algo cambió. A los 30 años, su cuerpo comenzó a consumirse. Nadie sabía por qué, pero el peso se derritió, dejándolo por debajo de las 70 libras. Desapareció en Chicago como el esqueleto de Ohio, pero ser observado no era suficiente. Quería estilo. Vestía trajes elegantes, hacía bromas, escenificaba bodas falsas e incluso concursos de novias. Se convirtió en un espectáculo con arrogancia. Barnum y Bailey lo reclutaron en 1889 y Europa lo siguió. Pero para 1905, una lesión lo dejó postrado. Su frágil cuerpo engrosó, el acto colapsó y la adivinación fracasó. Otros robaron su nombre. El dinero desapareció. En 1912, John murió pobre y olvidado. Un original que ganó ovaciones, pero dejó el mundo sin aplausos y sin multitud. Número 12. La negra blanca, Amelia Newsham, nació en Jamaica de padres africanos esclavizados, pero su piel era pálida y su cabello blanco. Probablemente albina, destacaba, y eso la convirtió en un blanco. De niña, fue arrancada de su familia y enviada a Inglaterra, entregada a un niño rico como una baratija viviente. Cuando él se aburrió, la vendió. En la década de 1790, formaba parte de la Casa de las Curiosidades de Thomas Hall como la negra blanca.
El público pagaba por mirar mientras ella recitaba poesía, tratada como un espectáculo por su tez clara y cabello lanudo. Su rostro fue acuñado en monedas de recuerdo. La mayoría se habría desvanecido, pero Amelia no. Se casó, crió 6 hijos y siguió actuando bajo sus propios términos. El escenario permaneció, pero el poder cambió. Dejó de ocultar lo que antes traía vergüenza y lo hizo rentable. La etiquetaron como curiosidad. Ella respondió con presencia, fuerte y clara. Número 11. Los hermanos Davenport Ira y William Davenport no canalizaban espíritus, montaban ilusiones. A partir de 1854, los hermanos crearon un acto de vodevil en torno a su gabinete de espíritus. Eran atados dentro de una caja sellada llena de campanas e instrumentos que de repente sonaban y volaban. El público creía que eran fantasmas. No lo eran. Con ayudantes ocultos y manos rápidas, los Davenport engañaron a multitudes en Estados Unidos y Europa. Incluso engañaron a espiritistas respetados, pero leyendas como John Maskelyne y Harry Keller los denunciaron públicamente. Durante una función caótica en 1865 en Liverpool, una multitud los ató con un nudo de Tom Fool. No pudieron escapar y estalló un motín. Incluso Barnum los expuso en su libro. A pesar de todo, los hermanos siguieron siendo populares. Houdini dijo más tarde que Ira confesó que todo era falso. Aún así, los creyentes afirmaban que los espíritus eran reales. Vendieron humo y espejos, pero quién sabe qué creían ellos mismos. Número 10. Fenómenos del boxeo. Fred Howe y George Moore no debían ser un dúo. Fred, robusto y con más de 400 libras, conoció a George, un adolescente de menos de 100, tras bastidores. Fred no podía seguir el ritmo de la carpintería de su padre. George quería salir del taller de su papá en Montana. Al decirles que se activaran, empezaron a boxear por diversión. Sí, otros artistas lo notaron, y cuando el gerente los vio intercambiar golpes, nació el acto. No era comedia, pero el contraste absurdo, Fred esquivando como un tanque, George lanzando golpes como una caña, hacía todo hipnótico. La multitud rugía, no en burla, sino en incredulidad. No pretendían ser atletas. Eran dos opuestos creando algo extrañamente eléctrico. Su acto se convirtió en lo más destacado y su amistad fuera del escenario duró mucho después de la campana final. Fue raro e irrepetible. Pero en un mundo que se alimentaba de lo inusual, Fred y George eran el evento principal. Número 9. Gondino Rao y Lukshana Bai. ¿Qué queda de Gondino y Lukshana? Apenas unos carteles y las historias distorsionadas que los rodeaban. Eran hermanos de la Baja Birmania, nacidos a finales del siglo XIX, exhibidos como el hermano y la hermana cabeza de alfiler. Cuando los Ringling Brothers los pusieron en escena, sí, el espectáculo trataba menos de quiénes eran y más de lo que se le decía al público que creyera. Gondino era a menudo anunciado bajo nombres brutales como el eslabón perdido o el niño con cabeza de mono. Ese lenguaje decía más de la multitud que de él. Palabras como salvaje o primitivo se usaban para distorsionar. Nadie sabe cuánto tiempo estuvieron de gira ni qué fue de ellos. Eventualmente desaparecieron, como muchos bajo la carpa. Su historia no fue el acto, sino la forma en que extraños proyectaron ficciones sobre dos personas silenciosas y luego olvidaron que eran reales. Número 8. James Mandy James se ganaba la vida haciendo lo que ningún hombre sensato intentaría: recibir el impacto de una roca en el cráneo y seguir como si nada. De gira a principios de 1900 como el hombre con la cúpula de marfil, a veces llamado el hombre de cabeza dura, James convirtió el dolor en aplausos. Una piedra gigante caía sobre su cabeza desnuda, partiéndose en dos, mientras él permanecía inmóvil. Los niños gritaban, los adultos se estremecían. Mandy apenas parpadeaba. Afirmaba que su cráneo era anormalmente grueso, como hueso reforzado. Los médicos lo examinaron, pero nunca surgió una explicación clara.
Mientras muchos actos dependían de anomalías de nacimiento, James construyó su reputación con pura dureza y durabilidad. La fama no se le quedó como a otros, pero en los círculos de espectáculos secundarios era una leyenda. Si los carteles aún hablan de él como una figura mítica, el hombre que convirtió el trauma por impacto en teatro. Mandy no fingía. Tenía una cabeza hecha para titulares. Número 7. La mujer muñeca. Esto es asombroso. Lucía Zárate nació en México en 1864 pesando solo 8 onzas. No era más grande que una lata de refresco. Los médicos no le daban esperanzas, pero ella los desafió. Creció, aunque no mucho. De adulta, pesaba menos que la mayoría de los gatos domésticos. A los 12 años llegó a Estados Unidos. Ella asombró al mundo del entretenimiento, ganando $20 por hora, una fortuna entonces. La llamaban la mujer muñeca, un apodo sobre cómo la veían los demás, no sobre quién era ella. Pequeña, sí, pero pasiva, jamás. Lucía era aguda, juguetona y consciente del espectáculo que la rodeaba. Viajó incansablemente. En 1890, una tormenta de nieve atrapó su tren en las Rocosas. Murió congelada a los 26 años. Lucía no era un milagro médico ni una fantasía. Era real. Hay una mujer con un gran nombre envuelta en un cuerpo pequeño. Su historia no desaparece con ella. Perdura bajo la superficie del espectáculo. Número 6. LeWanda Baldwin. LeWanda apenas medía 1 metro de altura, nació sin brazos y aún así vivió una vida más grande que la mayoría. Apodado el hombre más pequeño de la Tierra, trabajó en el circuito de la década de 1890 no como una burla, sino como un artista respetado. Bajo el nombre Profesor LeWanda, deslumbraba con su intelecto. Memorizaba nombres, discursos y textos largos, recitándolos sin fallar. Podía encender un cigarrillo con los dedos de los pies, manejar accesorios como un ilusionista veterano y realizar hazañas que otros no intentarían con las manos. Fuera del escenario, pocos sabían que estaba casado y vivía una vida doméstica tranquila. No era frágil, era preciso. Aunque el tiempo borró gran parte de su legado, quienes lo vieron nunca olvidaron la mente detrás de la actuación. En un mundo de espectáculo, LeWanda no exageraba, no lo necesitaba. Existía exactamente como era, y eso lo hizo inolvidable entre tantas funciones. Número 5. Rosa Richter. Rosa Richter, conocida mundialmente como Sacel, hizo historia absoluta en 1877 al convertirse en la primera mujer bala del mundo con tan solo 14 años de edad. Su acto innovador debutó en el Royal Aquarium de Londres, donde era lanzada por los aires utilizando un sistema de resortes oculto dentro de un cañón falso diseñado por el entusiasta de la adrenalina William Leonard Hunt. Una llamarada de pólvora real creaba la ilusión perfecta de una explosión masiva mientras ella volaba por el aire hacia una red de seguridad. Esta asombrosa ilusión llenaba los teatros con hasta 15,000 espectadores ansiosos por ver a una niña desafiar la gravedad. Su fama explotó y pronto se unió al legendario circo de P.T. Barnum, hipnotizando a multitudes en toda América. Sin embargo, el peligro la alcanzó en 1891 durante un show en Nuevo México. Falló la red, se fracturó la columna y nunca volvió a actuar. Sacel convirtió el riesgo en un espectáculo inolvidable. Número 4. George Stoll. George Stoll rara vez pronunciaba una palabra y nunca lo hacía frente a la multitud que pagaba por verlo. Era anunciado de forma sensacionalista como el hombre salvaje de México, presentándose con el cabello totalmente descuidado, de pintura tribal recorriendo su rostro y a veces encadenado a un poste o agitando con furia los barrotes de una jaula ficticia. El cuento narrado era siempre el mismo: un hombre criado por bestias salvajes en la selva, viviendo de forma completamente feral.
El público no lograba distinguir dónde terminaba la pura ficción y dónde empezaba la humanidad de George. En realidad, era probablemente un trabajador común que encontró una paga más estable, actuando de forma maníaca. Su personaje recorrió escenarios por más de una década en innumerables carteles entre 1870 y 1900. Detrás de los gruñidos y el silencio forzado, estaba simplemente un hombre cumpliendo con las crueles demandas del circo para sobrevivir. Su presencia mantenía viva la leyenda del unicornio salvaje. Número 3. Frank Williams. Frank Williams se forjó un medio de vida a finales del siglo XIX como un hombre gordo profesional, enregistrando en la báscula unas asombrosas 487 libras a la temprana edad de 18 años. Su imagen se convirtió rápidamente en un objeto de colección vendido en tarjetas postales, y su enorme tamaño físico se transformó en una carrera lucrativa. Entre 1888 y 1890, viajó con los espectáculos King y Franklin New Colossal Shows, destacándose en el circuito de rarezas humanas. Como bien señala la Sociedad Histórica del Circo, en artistas como Frank, representaban una tendencia social donde el peso extremo atraía a multitudes dispuestas a pagar. Hoy, su fotografía es a menudo utilizada injustamente en línea para burlas crueles, pero esos ataques borran una verdad fundamental. Frank no era un chiste, sino un hombre trabajador. En un mundo sin redes de seguridad ni dignidad para los diferentes, este foco mediático era probablemente todo lo que tenía para subsistir frente a la curiosidad ajena. Número 2. Julius B. Schuster Julius B. Schuster no necesitó de grandes titulares escandalosos, pero sus manos dejaron una marca permanente en la historia de las curiosidades. Originario de Jeannette, poseía la asombrosa capacidad de sostener 9 pelotas de béisbol de tamaño reglamentario en una sola mano sin dejar caer ninguna. Esa habilidad casi sobrehumana lo llevó a aparecer en Ripley's Believe It or Not en 4 ocasiones distintas. Lo apodaron el campeón mundial de recogida, y sus extremidades fueron llamadas las manos de $1 millón. Su actuación en la Feria Mundial de Chicago de 1933 era simple pero hipnótica. Apilar pelotas en una pirámide perfecta con una sola mano y un enfoque inquietante. Curiosamente, su truco solo funcionaba con pelotas de la marca Draper Maynard, un detalle que jamás explicó y que aumentó su mística personal. Julius demostró que un solo talento excepcional, ejecutado con calma y precisión absoluta, es suficiente para convertir a un hombre común en una leyenda eterna del escenario. Número 1. John y Hannah Battersby. John Battersby apenas pesaba 50 libras. Su esposa Hannah, más de 700 libras y casi 2 metros de altura. No eran solo artistas, eran una contradicción viviente, el tipo de pareja que los extraños señalaban. Pero bajo el espectáculo había algo honesto. Su amor floreció bajo la carpa de Barnum y, cuando Hannah dio a luz a su hija Rachel en 1859, no fue parte del acto, fue familia. Estar de gira no era fácil. Hannah necesitaba carromatos reforzados y plataformas especiales, pero lo lograron. John con su gracia esquelética y Hannah con su quietud imponente. Cuando la espalda de John falló en 1873, se retiró. Hannah no. Siguió en el ring hasta 1889, cuando una caída le quitó la vida. Cuando los fotógrafos intentaron retratar su muerte, John les bloqueó el paso. Se acabó el show. Su historia trata de lealtad, de un amor construido en marcos inusuales que resistió miradas y tragedias hasta que cayó el telón. Si disfrutaste el video, dale a me gusta y suscríbete. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo.